con Matar o Morir en la Ciudad de México. Es un reportaje de la autoría de Elías Camaji, él es periodista del equipo de corresponsales del País en México y tenemos el gusto de tenerlo esta mañana aquí en el estudio. Buenos días, Elías, bienvenido. Hola, Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, nos conmovió tu reportaje porque la misma frase ya, el título que le pusiste, Matar o Morir en la Ciudad de México, nos habla de cómo hemos perdido en esta ciudad la sensibilidad de algo tan grave que es el valor de la vida humana, ¿no? Te matan o te mueres en la ciudad por cualquier causa. Exactamente, nunca habíamos estado, al menos estadísticamente, en un momento de tanta inseguridad en materia de homicidios, ¿no? Y nosotros quisimos retratar este cambio no solo con las cifras, que son ya de por sí muy impactantes, sino crear un relato mucho más completo, ponerle un rostro a las cifras y contar un poco cuáles son los problemas que están impulsando este cambio, ¿no? Y cómo podemos resolverlos. Y las historias humanas que hay detrás de cada caso, ¿no? Porque documentas, tú veíamos el caso del Heavens, este caso donde varios jóvenes fueron secuestrados y luego aparecieron descuartizados, y decíamos que ese caso, y va narrando no solo que fue un caso muy mediático, también historias cotidianas. Todos los días aquí reportamos, Israel Lorenzana todas las mañanas nos da el reporte de la noche y nos dice, apareció un cuerpo tirado en tal calle, encontraron a una mujer baleada, a una mujer acuchillada, encontraron a un señor que le dispararon por robarlo, y son historias que se nos quedan en la estadística, así como dices bien tú, sin rostro, ¿no? Decimos, pues mataron a alguien más en la ciudad. ¿A cuánta gente están matando en la Ciudad de México y por qué? Mira, en lo que va de año llevamos 790 asesinatos, homicidios dolosos. Esas son las cifras de agosto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se alimenta de la PGJ y de todas las fiscalías del país. Comparado al año pasado, en el mismo periodo vemos un aumento más o menos del 16%, y 20% de los homicidios que se cometen con arma de fuego. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que venimos del peor año, ¿no? en los últimos 20 años, desde que empezaron los registros, y comparado al peor año, estamos peor. Entonces, sí es una señal de alerta importante. También te habla de un fenómeno que va mucho más allá de la ciudad, y que te habla de que en otros 22 estados, en números, digamos, divididos por cada 100,000 habitantes, están mucho más afectados por la violencia. Hay 8 estados más en términos absolutos, ¿no? Entonces, no es solo la Ciudad de México, no es solo 2 o 3 estados, estamos hablando de un fenómeno nacional general, ¿no? Generalizado. No es, como dijo alguna vez el presidente en su último mensaje que dio con motivo de su sexto informe, en algunas regiones, en algunos rincones, dijo él, del país. No, esto es un tema que se generaliza. Entre las historias que tú lograste documentar, estas historias humanas que hay detrás, ¿cuáles son las causas por las que se mata en la Ciudad de México? Mira, encontramos 3 grandes factores o grupos de factores. Estamos hablando del avance del crimen organizado, de la penetración, de la expansión de los grupos que ya habían. Estamos hablando también de factores psicosociales, la falta de oportunidades, el hacinamiento, niveles bajos de escolaridad, dificultad para acceder a bienes y servicios de forma legal. Y también estamos hablando de problemas institucionales. Aquí tenemos un problema muy grave de impunidad en la Ciudad de México. Y ejercer la violencia, ser violento, no está teniendo ninguna consecuencia legal. Eso está provocando que pase lo que tú comentabas justo al principio del bloque. Si se complica el robo, yo mato. Si se complica la violación, yo mato. Si se complica la riña, yo mato. Porque hay muy pocas posibilidades de que me atrape. O sea, es la impunidad lo que está detrás también de este fenómeno de crecimiento de homicidios. Claro. O sea, decías, se complica la riña. O sea, ya hasta los pleitos vecinales hemos visto que alguien alcanzó a un vecino porque tenía una diferencia y lo valió. ¿Te acuerdas del caso de la juez y su esposo, el magistrado, que estaba muy grave? Quisimos también acercarnos a ellos, pero son 5,000 casos en los últimos 6 años. Entonces, muchas veces los medios, los periodistas, no nos damos abasto, ¿no? Claro. O no nos enteramos de todo. Y nos habla también de un fenómeno que se repite una y otra vez. Claro. Elías, en toda esta investigación que has realizado para poder mostrar y compartir este reportaje, ¿cuáles son como los puntos que te encontraste y que te hayan dejado así como impactado? Aparte de que ya hablabas de la impunidad como el respaldo a poder matar a alguien.
Muchas gracias por la pregunta, Alejandro. Mira, nosotros tenemos una vocación en el periódico de poner siempre en el centro de los reportajes a las víctimas y a sus familias. En este caso quisimos irnos a arrancar con la historia de Leticia Ponce, que es el caso Heavens. Caminamos siguiendo los pasos de muchos periodistas que ya habían cubierto el tema, pero también está el caso de Jorge, cuyo hijo pues, no tenía ninguna clase de antecedentes penales y el crimen fue brutal, ¿no? Fue acuchillado, secuestrado, torturado y dejado a 7 cuadras de la delegación o de la fiscalía que levantó el informe en la Gustavo Amadero. Entonces estamos viendo como casos sumamente impactantes, el caso de Kenia, todos para mí fue una carga emocional importante, había un gran sentido de responsabilidad para rendirle tributo, ¿no?, a esta gente que tuvo la valentía de hablar con nosotros y de dar la cara para que su historia sirviera para ilustrar un problema y que pudiera ayudar a otras personas que se encuentran en una situación similar. ¿Qué tanto emerge en esta investigación? Bueno, ya hablábamos de la impunidad como un motor que mueve a este incremento de la violencia y del asesinato en la Ciudad de México, pero ¿qué tanto emerge también la falta de justicia a esas víctimas y a sus familias, como dices tú? Y el otro tema es la violencia contra las mujeres, ¿también es un indicador en este incremento de muertes? Sí, déjame empezar por la segunda parte de la pregunta. Yo creo que ese es uno de los grandes pendientes que tuvimos en el reportaje. Queríamos también tratar el tema de la violencia de género, es muy importante. Ya con la nueva metodología de los datos ya se están computando y midiendo los feminicidios, pero hay un problema todavía de homologación de los criterios, ¿no? O sea, no sabemos muy bien a nivel nacional qué considera un estado feminicidio y qué considera la capital, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Sinaloa, todos los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidios por el problema que ya existe ahí. Quisimos meter esta historia de Kenia Cuevas, que es una trabajadora sexual transexual, un poco para ilustrar cómo, y ahí voy a la primera parte de tu pregunta, muchas veces los sectores más vulnerables, muchas veces los sectores más relegados por la sociedad son los que más problemas tienen para acceder a la justicia. No sabemos muy bien cómo funciona el sistema de procuración de justicia y no sabemos muy bien a quién acudir al ser víctima de un delito, ¿no? La cifra negra de los delitos que no se denuncian alcanza el 94% y eso nos habla de un alejamiento entre la ciudadanía y las autoridades. Entonces, pues este problema nos da una perspectiva de cómo, por ejemplo, vimos en el inicio del bloque, cómo Leticia se da cuenta de que su hijo había tenido este final tan atroz en el periódico. Y después va al periódico a preguntarle al periodista si era en verdad su hijo. No se acerca como a las autoridades de justicia. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante capacitar a los operadores. No se trata como de señalar a las instituciones y señalar a los políticos y hacer como esta especie de cacería de brujas, sino se trata también de entender cuáles son los problemas que están afectando a nuestro sistema de justicia y cómo podemos ayudar a los operadores a capacitarlos, darles entrenamiento, darles recursos y también cómo podemos como gobierno y como en los distintos órdenes de gobierno promover que la gente se acerque al nuevo sistema penal que se acaba de establecer hace un par de años. Claro. Cuando vas documentando estas historias, se registra también, por supuesto, el aumento en las cifras, en las estadísticas, que es lo que te mueve a llegar a esta investigación y encontrar las causas, pero hay también un escalamiento de la forma en que se mata, o sea, ya cada vez es más atroz, dijiste tú, y más violenta, ¿no? Mira, no tenemos muchos indicadores para medir la hazaña, para medir la intensidad de los crímenes, pero mucho de los temas de seguridad se basan en percepciones, ¿no? El INEGI tiene encuestas, he visto que ustedes tienen previsto hablar con alguien del INEGI en el programa de hoy. Él seguramente les puede contar más, pero
claro que incide mucho la percepción de cómo nos sentimos frente a la violencia y qué tan expuestos nos sentimos a estas problemáticas. Lo que estamos viendo es, por ejemplo, lo de Garibaldi, que 3 sicarios se suban a unas motos, se abran paso por el mar de gente que siempre está en Garibaldi, que todo mundo hemos ido a Garibaldi, y acribillen disfrazados de mariachi a unos rivales, pues te habla de un nivel de impunidad cínica que está afectando lo que estamos viviendo todos los días. Tú, si se puede decir conclusión, porque este es un tema que seguramente seguirás investigando y metiéndote a fondo, tu conclusión hoy es: somos una ciudad cada vez más violenta, pero también con un gobierno rebasado por esa violencia. Yo creo que la conclusión podría ser que el horizonte es muy poco esperanzador, tenemos problemas cada vez más profundos, pero es una buena llamada de atención. Yo creo que hay mucho que se puede hacer. No se trata muchas veces del gobierno, porque el gobierno cambia cada 6 años o cambia cada 3 años. Estamos por cambiar uno. Exacto. Entonces, más bien tenemos que fincar las bases para lo que viene, ¿no? Platicando con los especialistas nos decían, bueno, oye, no puedes controlar generalmente la incidencia, a lo mejor hay un estallido por aquí, un estallido por acá y tú vas paliando esos problemas, pero en lo que sí puedes trabajar es en mejorar las instituciones de justicia, fortalecerlas, darles más herramientas a los policías. Claro. Entonces, yo creo que estamos a tiempo de darle la vuelta a la tortilla, en una expresión un poco más futbolera, y seguir trabajando para recuperar un poco los niveles que habíamos tenido en los últimos años. Pues ahí está este reportaje de Elías Camaji, periodista del País México, Matar o Morir en la Ciudad de México. Lo puede usted consultar en la página de internet, supongo está disponible del País. Lo pueden consultar en elpaís.com, en nuestras redes sociales, El País-América en Twitter, en El País México en Facebook, en Instagram, y aprovechar, hoy tenemos un evento con México Evalúa, que es el promotor de este proyecto, junto con otros medios, New York Times, México.com, Fusión, El País México. Se va a presentar el proyecto hoy a las 9:30 en la Universidad de la Comunicación, en Zacatecas 120 y en la Colonia Roma, para quien quiera ir. Es completamente gratuito y va a haber muchas actividades, va a haber discusión y ahí se pueden acercar todos los que estén interesados. Bueno, pues ahí está la invitación, hoy 9:30 de la mañana, Universidad de la Comunicación. Y a ti, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Me encuentran en @Elías Camaji, Camaji se escribe Camhaji. Camaji, es un apellido libanés, nos decía Elías. Pues felicidades por este reportaje y bueno, pues vamos a seguirte muy de cerca con estos temas que por supuesto nos recuerdan que no somos, pues que no debemos ser inmunes a esta violencia, ¿no? Y debemos de reaccionar como sociedad.